Mauro, buenas noches. Querido Nelson, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, abrazo enorme para ti y para toda la audiencia. Por acá están haciéndome sombra, ya están saliendo acá en la pantalla. Qué gusto poder saludarte a ti y a toda la audiencia. A ti, mi querido Mauro, aquí en pie de lucha, en resistencia total. Ya la gente está pasando todo este momento amargo de lo que significa perder, ¿no? Porque de todas maneras es turro, no nos vamos a engañar, es turro perder y eso es lo que ha pasado. Luis Roberto Macías nos envía un saludito. Gracias, mi querido Luis. Mauro, Abrazo para Luis, abrazo enorme para él. lo escuchaba en una entrevista por ahí que veía en redes sociales al señor Ollarte. Obviamente tú lo conoces, ¿no? Sí, A sí, por Ollarte. supuesto. Bueno, decía Ollarte, este gobierno es un placebo. Y habló de la ley, sí, de la ley de inteligencia y la ley de solidaridad. Pero así, enojado. Estaba hasta bravo porque decía que no tiene ni creatividad porque ya existe una ley de solidaridad. ¿Crees que Noboa gobierna y nos está metiendo placebos? Mira, más allá de si es placebo o no, yo creo que este es un gobierno profundamente autoritario que con su mayoría legislativa acaba de aprobar dos leyes que ya se han publicado en el Ya registro está. oficial que ponen en serio peligro los derechos y las libertades de los ciudadanos. Por un lado, la denominada ley de solidaridad, que de económico urgente no tenía nada, con excepción de una disposición Ujú. que les permite deducir el pago de los impuestos, reducir el pago del impuesto a la renta de hasta el 30% a aquellas personas que hagan contribuciones de equipamiento nuevo a la fuerza pública. Ujú. Por fuera de esa disposición, no había ninguna norma que sea estrictamente de carácter económico y peor, urgente. Las demás disposiciones son una carta abierta para la impunidad, para los abusos, para la arbitrariedad. Una de esas disposiciones que te puedan allanar tu domicilio con el mero informe de un organismo de inteligencia y que por la mera sospecha le digan a policía o fuerzas armadas que deben allanarte tu domicilio y luego de que te allanan, recién un juez calificar la legalidad de esa diligencia. Pero no conforme con eso, en una audiencia reservada, es decir, que con el informe de inteligencia que Ya. te allana, luego en una audiencia reservada, un juez recién verifica si es que eso fue legal o no, y no se puede tener acceso al informe con el cual decidieron declararte a ti sospechoso o con qué elementos o con qué indicios decidieron perpetrar esa diligencia. Pero esto no es suficiente para el gobierno de Novoa. Se permite que policías y militares tengan un indulto diferido, le llaman en la ley, pero es en la práctica un indulto anticipado, aunque le hayan cambiado la Ajá. denominación. El presidente de la República, a cualquier policía o militar que haya cometido un exceso, un delito, durante la declaratoria del conflicto armado interno, le puede otorgar en la indagación previa o en la etapa procesal de la instrucción o del juicio, e incluso antes de que se dicte sentencia condenatoria y que no esté ejecutoriada, un indulto. Pero ese indulto únicamente entrará en vigencia, en rigor, una vez que la sentencia esté en firme. Ok. Esto en la práctica es decirles, tienen licencia para cometer Para todo. cualquier exceso, cualquier abuso. Y así podríamos enumerar otras cuestiones más en esa ley de solidaridad. Pero por obra del tiempo, vayamos ahora a la ley de inteligencia, Claro, esa es la que es que una recién se aprobó. barbaridad, que es una barbaridad más espeluznante todavía, porque en aras disque de ejecutar acciones de inteligencia y contrainteligencia para desarticular a los grupos criminales, ahora prácticamente se han echado por la borda el derecho a la intimidad personal, el derecho a la Terrible. privacidad, el derecho que todos tenemos a que se protejan nuestros datos personales, el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la comunicación, están en serio riesgo de ser violentados. ¿Qué se aprueba en esta ley de inteligencia? Primero, un sistema nacional de inteligencia
que viene a conformar toda una estructura y un andamiaje burocrático institucional en el cual existen varios subsistemas Ajá. de Fuerzas Armadas, de Policía, del SRI, de las aduanas, de la Casa Presidencial, de la Casa Militar Presidencial. Y se les da las facultades para gastar recursos públicos, primero violentando el principio de transparencia, porque no se someterán a las normas y a las disposiciones del Sistema Nacional de Contratación Pública. Es decir, Oh, que esos recursos podrán ser asignados a dedo, qué sin bestia. ningún tipo de concurso, sin que existan oferentes que participen, que postulen en el portal de compras públicas, a dedo. No se someten a las normas de contratación pública. Luego, esos mismos recursos solo pueden ser auditados por la Contraloría, por Ujú. nadie más. No hay fiscalización de la Asamblea, a excepción de una comparecencia anual que tendrían que realizar ante la Comisión de Seguridad, pero todo lo que se trate ahí será reservado, no podrá difundirse, los demás legisladores no podrán pedir información, no se podrá divulgar estos informes, tendrán que permanecer secretos, ocultos hasta por 15 años, se califica la información como reservada, secreta o secretísima. Los Chuta. ciudadanos no podrán acceder a esa información pública ni aunque presenten una garantía constitucional, jurisdiccional, como una acción de acceso a la información pública. Y para rematar, una vez que Contraloría haya revisado, los organismos y sistemas de inteligencia pueden incinerar los documentos Increíble, increíble. donde consten las acciones ejecutadas al más puro estilo de la Guerra Fría, como si se tratara esto de una película de Hollywood. Y la palabra textual que dice la ley es incinerar, es Incinerar. decir, van a desaparecer la documentación donde existan las evidencias de las operaciones ejecutadas. Y ¿Qué si es es? que alguien se siente perjudicado, vulnerado en sus derechos, no tendrá cómo reclamar y si reclama, no tendrá cómo probar porque las evidencias habrán sido literalmente destruidas. Oye, Mauro, y sabes que me resultaba muy irónico porque escuchaba, creo que al asambleísta Castillo hablar sobre estas cosas, y era irónico porque ellos acusaron a Leonidas Isa de entrar a la Contraloría y haber quemado los documentos de Contraloría, pues. No, Y no decían lo ellos, había pensado, ¿eh? No lo ¿cómo había puede ser pensado. posible, pues? Esos documentos no se pueden perder. Y ahora están ellos aprobando que se quemen los documentos. Pobre güey. Si me permites, puedo tuitear eso, por Sí, favor. sí, pero escríbelo tú, pues Sí, escríbelo tú. por supuesto, pues no, yo no le voy a meter en problemas a usted. Ya sabe que el que frentea y se hace cargo en esos temas ahí en Twitter es el suscrito, Sí. así que no pasa nada. Pero es Pero que es si usted verdad, me pues. permite apropiarme, si usted me permite apropiarme de esa paradoja que hoy se da, no lo había pensado así, ¿eh? Brillante conjetura a la que tú llegas, porque Claro, efectivamente pues. tanto acusaron al movimiento indígena, a Leonidas Issa y a otros actores políticos de haber quemado la Contraloría, que ahora ellos legalizan la incineración, la quema, la destrucción de los documentos donde consten las acciones de inteligencia y contrainteligencia en contra de los ciudadanos. Mira Terrible, tú. gravísimo, porque básicamente ellos están haciendo una norma, ya la han hecho, ya está aprobada, a la conveniencia. Ahora, Mauro, ¿qué pasa? A ver, te pregunto, tienen todo, ellos tienen todo. ¿Qué tenemos que esperar como ciudadanía en respuesta? Porque la gente siempre quiere ver cosas en concreto, ¿no? Es como ver una obra cuando se construye y tú dices, yo hice ese hospital. Y la gente pasa y ve el hospital. ¿Cuánto tiempo le das para que exista un resultado? Para que la gente empiece a decir, oye, mira qué bueno, de verdad que se está usando bien esta ley y estamos viendo estos cambios. Porque si no, van a empezar luego, que ese es otro terror y otro miedo, de que si no tienen resultados reales, te empiecen a fabricar resultados. Mira, conversando aquí en casa, a veces hemos llegado a intuir que al gobierno ni siquiera le interesa disminuir la criminalidad. A veces hemos llegado a sospechar que más bien lo que prefieren es que siga existiendo altas tasas de criminalidad para poder justificar precisamente todo este sistema jurídico represivo, autoritario,
que les permite concentrar muchísimo más poder, que vulnera la división de poderes y que además les permite tener justificativos discursivos, Ya. porque cada que pasan crímenes, entonces el discurso es que hay que endurecer las penas, Así es. es que hay que darles licencia y carta blanca a policías y militares para que puedan hacer lo que les da la gana, sin darse cuenta que hay que respaldar a policías y militares, pero no Totalmente. de esa forma, pues. Si todos estamos de acuerdo, yo soy hijo de madre policía, Así siempre es. lo he dicho, Así es. yo le tengo cariño a la institución, mi madre que en paz descanse fue 31 años miembro de la institución policial, pero esto no se resuelve a punta de decreto, ni a punta de normas inconstitucionales. Respalden a la fuerza pública dotándoles del equipamiento adecuado, de tecnología, de armamento, capacitación permanente, que no vayan al polígono una vez cada 2, 3, 4 años, a los militares, regresándoles a sus atribuciones habituales, entre otras cosas, y una de las principales, si no la primordial, controlar nuestras fronteras para evitar el tráfico de drogas y para evitar Que eso es el gravísimo, avance, ahí sí, de grupos terroristas, de grupos delincuenciales, de disidencias de las FARC, que también se dedican al narcotráfico y que hoy están mejor entrenadas que las propias Fuerzas Armadas, que han tenido incluso que replegarse Sí, 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 sí. por el ataque fulminante, feroz de estos grupos terroristas. Entonces, reitero, yo creo que a veces el gobierno pretende más bien que esta ola de criminalidad siga existiendo para buscar responsables, Claro. para buscar enemigos. No obstante de aquello, creo y confío que en algún momento la ciudadanía va a despertar si es que no hay resultados efectivos, que yo dudo que existan, porque no hay un plan auténtico de seguridad Claro, no hay una integral. estrategia. Y creo que la gente en un momento determinado le va a exigir cuentas y resultados. Le va a exigir efectividad, eficiencia. Y entre otras cosas, yo dudo mucho que se logre porque no se hace lo que se debe. ¿Por qué no depuran Policía Nacional y Fuerzas Armadas? Esa es Que otra, también se lo claro. debe hacer. ¿Cómo le das el poder a Por- la policía para que te escuche si no lo limpiaste? Se Exactamente. le está dando Hace un la... par de semanas salió una noticia a nivel nacional de que de las propias oficinas de la policía de antinarcóticos en Guayaquil se habían robado, no sé si mi memoria me falla este momento, pero creo que eran 300 kilogramos de cocaína y No que me habían acuerdo, sido pero los sí, sí, propios miembros recuerdo. de la fuerza pública. A esa institución, que no estoy generalizando, pero que tiene malos elementos, les estás dando una serie de normativas para que te escuchen ilegalmente, Así es. sin orden judicial, para que te escuchen inconstitucionalmente. ¿Sabes qué más dice esa ley de inteligencia? Por favor. Que la máxima autoridad designada por Noboa, porque ese ministro o secretario de Estado dirigirá lo que se conoce como el CIES, el Centro de Inteligencia Estratégica y de Seguridad, que podrán exigir a todas las instituciones públicas las bases de datos que dispongan de cualquier persona, sin orden judicial. ¿Qué significa esto? Que podrán tener acceso a tus consumos con tarjeta de crédito, que podrán tener acceso a tus créditos, a tus deudas, que podrán tener acceso a tu patrimonio, a tus bienes, muebles, inmuebles, que podrán acceder a tu registro migratorio, a dónde saliste, a dónde te fuiste de paseo. Es decir, una especie de capitalismo de vigilancia, pero en el nuevo Ecuador. No es Venezuela, no es Nicaragua, no es Estados Unidos con Donald Trump, no es Israel con Netanyahu, es el Ecuador de Daniel Noboa. ¿Y qué se puso adicionalmente ahí, entre otras barbaridades? Ujú. Que pueden contratar servidores públicos lo que les plazca, porque no se adecúan ni se ajustan a las normas expedidas por el Ministerio del Trabajo. O Chútico. sea que si contratan a 1000 espías, no tienen ningún problema, porque están exentos de las disposiciones Y los regulatorias del gastos Ministerio reservados. del Trabajo. Y los gastos reservados que te acabé de decir, que Papá. prácticamente no tienen controles
y que los documentos podrán ser incinerados respecto de las acciones desplegadas. Mauro, ¿cómo refutamos el criterio? Porque lo hay, lo existe, la gente lo dice. ¿Por qué miedo si no soy delincuente? Varias personas Es que te van a decir eso. contreras y que lamentablemente, lo digo con tristeza, están enceguecidos, no se dan cuenta de la magnitud de lo que esto representa. Los gobiernos empiezan por ser autoritarios y cuando se les da vía libre para que aprueben este tipo de leyes, lo más probable es que terminen no solo en el autoritarismo, sino en la dictadura. Porque les estás dando demasiado poder, estás concentrando uno de los elementos más importantes que existen en el mundo contemporáneo que se llama el poder de la información. Hay un famoso filósofo surcoreano ¿Ya? que se llama Byung-Chul Han, que tiene un libro que se llama Infocracia. ¿Ya? Él dice que ya no vivimos en una democracia, sino en una infocracia, porque vivimos una infodemia, una epidemia de información. Ok. Y que ese exceso de información y de datos hoy han construido una nueva religión que es el dataísmo, ¿Ves? Sí, güey. porque ahora Muy buena. ya no explotan los cuerpos, sino que se explotan los datos. Ya no se torturan cuerpos, sino que los propios seres humanos nos esclavizamos y entregamos nuestra información a través de redes sociales. ¿Y sabes qué dice esta ley? Que se podrán interceptar las comunicaciones de tus redes sociales, te van a chequear lo que te escribes por interno en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok, te van a revisar tu correo electrónico, te van a interceptar las comunicaciones, las llamadas Ya por telefónicas. eso ya es una falta de respeto, ¿no? Los derechos humanos. Dice absolutamente claro que podrán implementar a través de los sistemas de inteligencia técnicas que les permita recopilar, capturar información, tanto en el ciberespacio como en el espectro electromagnético. Esto Wow. pone en grave riesgo el trabajo de los periodistas, del periodismo de No, investigación, se acabó. de las personas que tienen medios de comunicación digitales como Tu Espacio. ¿Y para qué les va a servir probablemente esta información? Porque yo creo que hay que tener claro cuál es el objetivo político que buscan. Primero, tener información que dice la ley que no será mal utilizada ni será difundida. Hay El que asunto confiar es en la que buena ellos, voluntad de ellos. pero además, es que no se trata de decir es que el que nada debe, nada teme, ni a mí no me va a tocar, porque el día de mañana cualquier persona puede ser sujeto de excesos. Sí, señor. Las Ya ha pasado. dictaduras empiezan, las dictaduras empiezan por perseguir a determinados grupos y luego expanden su represión a los demás, guardando las distancias. No quiero decir que aquí estemos viviendo eso todavía, ni creo que vayamos a llegar, espero yo, Ojalá que pero en no. su momento, en el nacionalsocialismo, en la época de Hitler, se empezó pues persiguiendo a los judíos, luego se perseguía a los comunistas, a los socialistas, luego se perseguía a los homosexuales, se perseguía a los gitanos y en general a todo aquel que discrepaba o que osaba disentir con el régimen, porque tenían un sistema de información absoluto. Pero si en Estados Unidos vimos hace algunos años cómo el analista de los organismos de inteligencia norteamericanos, Edward Snowden, difundió cómo se espiaba ilegalmente, incluso a políticos y representantes de otros Y eso fue un estados. escándalo, ¿no? Y creemos que Claro. aquí hay que confiar en la buena voluntad de Novoa y de su ministro en el Sistema Nacional de Inteligencia. Eso es un absurdo. Y pueden incluso, según se menciona en la ley, conseguir identidades falsas sin orden judicial en el registro civil. Todo lo que te estoy Sí, sí, describiendo sí. sin orden de un juez, es decir, por el libre albedrío, por la libre decisión de quienes forman este sistema de inteligencia. Y ¿sabes qué es lo más curioso, Mauro? Que, por ejemplo, incluso dio una entrevista en el de Economics y decía él que él se autocatalogaba un graduado de Harvard y convertido en un cazador de narcos.
Pero ¿sabes qué es lo curioso? Ya está la ley, ya está en el registro oficial, yo sé que recién fue ayer o antes de ayer, pero un dato curioso, no sé si soy apresurado, pero Fito se le fue de la nariz, pues. Te iba a Entonces, mencionar eso. por ejemplo, ¿A, digamos que a Fito qué debería ser el primer capturado. narcotraficante, a qué narcotraficante de peso ha capturado? Nadie. Primero, Fito sigue prófugo de la justicia. Segundo, ¿ha hecho algo por investigar cómo se lava dinero en nuestro sistema financiero? Ni tocan eso. ¿Ha hecho algo por investigar en qué bancos se lavaron los recursos que le pertenecían a Fito y a su familia? Porque Quemaron las evidencias. varios millones de dólares fueron a parar pues, al sistema financiero ecuatoriano. Mm. ¿Cómo es posible que el dueños, accionistas de esos bancos, los gerentes, los responsables, los representantes legales, nunca fueron capaces de preguntar pues, a los que iban a depositar o a transferir semejantes cantidades de dinero y nunca les preguntaron, ¿y de dónde son esos recursos? Así Si es. cuando uno va a depositar o le transfieren a veces $3,000, $4,000, El $5,000 por grito en el alguna cielo. actividad profesional, te llaman y te dicen, ¿y de dónde es esta plata? ¿Por qué es esta plata? Sí. Y acá una opacidad, una complicidad absoluta. ¿Por qué no se agarra a los dueños de las grandes haciendas y fincas que tienen pistas de aterrizaje para el narcotráfico? Agarran solamente a los que cuidan la finca o la hacienda. ¿Alguna vez se han difundido los nombres No, nunca. de esos A los grandes empleaditos nomás. agroexportadores de banano, a esos grandes industriales, a esos grandes actores del sistema financiero? No, él está dedicado a la política del escándalo, del show, del entretenimiento. Entonces con eso, claro, desvía la atención, Ujú. genera cortinas de humo y repito, todo para concentrar más poder en sus manos. Y es una política que aparentemente no va a terminar. Decía la amiga Ávila Nieto que posiblemente vayamos a elecciones y que termina siendo una cosa muy buena porque Noboa es mejor candidato, te parte el discurso y otra vez nos pone en esta situación de ustedes están con los narcos, nosotros no, ustedes son los narcos, nosotros no. Y posiblemente, Mauro, la gente va a votar por el sí, definitivamente, ¿o qué crees tú? Mira, bueno, primero hay que ver si es que finalmente unifican las reformas a la Constitución, ya Ya. aprobaron lo de las bases militares extranjeras Ujú. y seguramente van en camino de aprobar la eliminación del Fondo de Promoción Electoral. Ah, sí, cierto. Eso es lo que quieren, ¿no? Entonces, eso también tendrá que ser ratificado en las urnas Ok. a través de un referéndum. Yo supongo que para evitarse doble gasto, porque ya sería pues ya de más aberrante que quieran hacer dos elecciones y gastarse 120 millones de dólares en ambas, yo creería que van a hacer algo sensatos y van a hacer una sola elección y gastarse 60 millones de dólares en eso y claro, hacer campaña por el sí. Veamos en qué momento lo hacen, veamos si llegan con músculo político, pero es evidente que se ha perdido todo respeto al Estado constitucional de derechos y justicia. Realmente, mira, el derecho parlamentario, el derecho constitucional están por los suelos. Y yo me imagino que habrá actores que presenten acciones de inconstitucionalidad ante la Seguramente. Corte por estas leyes que ya están publicadas, porque estas leyes vulneran precedentes jurisprudenciales de la propia Corte Constitucional. Por ejemplo, la ley de solidaridad, que habla sobre la declaratoria de conflicto armado interno, es una facultad exorbitante para el presidente de la República, que puede decir de la noche a la mañana, tal provincia está en conflicto armado interno, sin necesidad de decretar estado de excepción. El Chuta. conflicto armado interno es una de las causales para decretar estado de excepción. Y como sabe que la Corte Constitucional en varios de sus dictámenes le ha dicho, vea, usted no logra demostrar que exista conflicto armado interno. Así es. Lo que usted invoca no se adecua al derecho internacional humanitario. Por tanto, inconstitucional esa causal. Como sabe que la Corte no le va a dar paso, ¿qué es lo que decide? Incorporar en esa ley
y señalar que no será sujeto a control constitucional ni a Tremendo. control político de la Asamblea. Es decir, una serie de abusos que, reitero, yo creo que si la Corte Constitucional llega a conocer varias de estas demandas, va a expulsar del ordenamiento jurídico estas leyes. Por ejemplo, la ley de inteligencia viola varias sentencias relacionadas al derecho a la intimidad personal y la Corte, ¿qué ha dicho? Que el derecho a la intimidad personal es una garantía básica que tiene el ser humano para poder desarrollar su individualidad, su autonomía, su independencia como ser humano, sin que exista interferencia por parte del Estado o de terceros, que en este caso serían particulares, y que las comunicaciones son un elemento fundamental de la vida democrática y que debe garantizarse esa reserva. Y hoy se les ocurre que sin control judicial ni autorización de un juez se puede interceptar cualquier comunicación. Terrible. Bueno, veamos qué pasa. Seguiremos tomándole el pulso a esta situación. Mauro, gracias, mi querido amigo, por siempre estar con nosotros. Gran audiencia, gran público. Tus palabras para despedirnos. Ya te pongo la Gracias a ti publicidad. como siempre, gracias a ti como siempre, querido Nelson. Por favor, no se olviden de seguirme en mis redes sociales, en mi cuenta de TikTok y de Instagram como Mauro Cabezón Andino. Ahí está. Ahí subí un video explicando precisamente el contenido de esta ley de inteligencia. Descárguenlo, compártanlo por WhatsApp. En mi canal de WhatsApp también síganme como Mauro Andino Espinosa y en mi página de Facebook como Mauro Andino Espinosa y en mi cuenta de X de Twitter como @Mauro Andino.